Vamos a ver la biomecánica cervical y después vamos a ver una clase que es como recopilación de toda la función de la columna. La columna lumbar la vamos a dejar para el segundo semestre. Dentro de la biomecánica cervical tenemos en las funciones, está la función estática y la función dinámica. La función estática está relacionada con el control de la cabeza y normalmente depende de la función de los órganos de los sentidos. Y la función dinámica es el movimiento del cuello a través de la columna cervical, y hay que considerar que el cuello es la zona del cuerpo que tiene más movilidad dentro de la columna en general. O sea, de los segmentos de la columna entre el dorsal, lumbar y cervical, el que tiene mayor movilidad es la columna cervical. La función estática es tremendamente importante por el hecho de que la columna cervical lo que trata de hacer siempre es orientar la cabeza en el espacio. Normalmente nosotros realizamos nuestros movimientos de proximal a distal respecto de los órganos de los sentidos, digamos en consideración de que si tú quieres girar la cabeza, o sea, en realidad quieres mirar hacia la izquierda, vas a girar la cabeza, no vas a mover el tronco para que el tronco mueva la cabeza. Entonces uno va caminando y dice, ya, voy a caminar derecho, pero después voy a girar hacia la izquierda. A medida que el cuerpo va girando hacia la izquierda, normalmente la cabeza primero gira y después se mueve el tronco. Entonces los movimientos tienden a ocurrir desde el punto de vista del órgano de los sentidos, que es la cabeza la que te orienta respecto al cuerpo, que primero ocurren los movimientos del cuello y después los movimientos del tronco. ¿Ya? Principalmente eso se aplica a los movimientos de rotación. O sea, cuando tú quieres rotar, lo primero que haces es que rotas el cuello y después rotas el resto del cuerpo. Ahora, en lo que es flexo-extensión, excepto que sea porque quieres orientar la cabeza en una posición específica, normalmente lo que más utilizamos es la columna lumbar. ¿Ya? O sea, yo por ejemplo estoy acá y estoy comiendo y quiero acercarme al plato, ¿qué hago? No flexiono el cuello para acercarme al plato, no hago esto. ¿Se entiende, no? Lo hago desde la columna lumbar. Y lo que es rotación, por ejemplo, me llaman y dicen, Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Y yo qué hago? Quiero seguir, no hago esto. ¿Se entiende, no? Entonces, el movimiento primario de la columna cervical es rotación. ¿Sí? La inclinación, la flexión y la extensión normalmente se acoplan con el resto de los movimientos del tronco. O sea, tratan como objetivo de mantener la vista alineada respecto de la horizontalidad. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú estás boca abajo y quieres mirar hacia adelante, vas a tener que levantar, ¿no es cierto?, el cuello en extensión. O, por ejemplo, si yo me siento, estoy sentado en una silla y estoy mal sentado en la silla, no voy a corregir mi posición respecto al cuello. Yo siempre voy a tratar de que mi cabeza esté horizontal, excepto a que quiera dormir o descansar, voy a estar horizontal, ¿no es cierto? Y que mi vista esté horizontal. Entonces, cuando quiero mover el cuello en flexo, extensión o inclinaciones, es porque moví el tronco en una posición o en otra. Si yo, por ejemplo, muevo mi tronco hacia la izquierda y me dejo caer en flexión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mi cabeza va a seguir estando horizontal. ¿Se entiende, no? Y eso significa que el cuello hizo una inclinación también hacia el lado del cual se desplaza el tronco. ¿Ya? Entonces es importante que la función de los sentidos está muy relacionada con la función cervical. Tan así es que las disfunciones a nivel cervical se relacionan con problemas de equilibrio, se relacionan con mareos, se relacionan con todas las funciones, ¿no es cierto?, oculares. De hecho, si ustedes palpan los músculos suboccipitales, el oblicuo inferior principalmente, en la parte posterior de la nuca, cierran los ojos y después tratan de mover los ojos hacia la izquierda y hacia la derecha, se van a dar cuenta que esos músculos se contraen solos. O sea, en realidad no se contraen solos, se contraen en relación a los movimientos oculares, porque existe una relación, ¿no es cierto?, sinérgica entre el movimiento de los ojos, el equilibrio que es regulado en señales de baja frecuencia por el oído medio, la posición del tronco, de los pies y del cuello. Y todo eso con el objetivo de que tu cabeza sepa cuál es la horizontalidad. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, más o menos para entender un poco por qué, por ejemplo, algunas personas que no es la única causa, pero de repente personas con dolor cervical pueden sufrir cefaleas, pueden sufrir mareos, pueden sufrir que pueden sentir que el resto de su cuerpo está rígido o que el cuello está rígido, porque el cuerpo cuando molesta el cuello y no lo quieres mover o tienes problema a nivel cervical, se rigidiza y eso hace que uno empiece a moverse como robot, ¿no es cierto? Entonces
genera un montón de trastornos que son, por ejemplo, dolor tipo pesadez detrás de los ojos, etc. ¿Ya? Como una de las causas, no es la única. O sea, estamos hablando del concepto neuromuscular. Respecto de la posición de la cabeza con el cuello, se forma una palanca de primer grado, una palanca de primer género donde la cabeza tiene su centro de masa más anterior, por lo tanto, como es más anterior, para realizar la flexión, normalmente, excepto que tú estés en posición supina, lo que se va a requerir es solamente que los músculos extensores dejen de trabajar, porque la tendencia es que la cabeza quiera irse sola hacia la flexión, por el peso de la cabeza en una posición bípeda, ¿ya? Eso se debe a que el peso está más transmitido hacia adelante que hacia atrás. Entonces también podemos entender desde ese punto de vista que la mantención de la posición de la cabeza en posición erguida requiere cierto grado de tonicidad muscular constante de los músculos extensores cervicales, ¿sí? O sea, siempre tienen que estar trabajando si tú tienes la cabeza correctamente erguida, ¿ya? Y eso favorece en cierta medida algún grado de compresión a nivel de la columna cervical. Desde el punto de vista de la anatomía palpatoria, vamos a encontrar al ligamento nucal, a la protuberancia occipital externa. Solamente va a ser palpable a nivel del cuello la apófisis espinosa de C2, ¿ya? La apófisis transversa del atlas, y vamos a notar en la parte inferior, en la región cérvico-torácica, como vértebras prominentes, la séptima cervical y la primera torácica, ¿ya? La orientación facetaria es de 45 grados, y esto es tremendamente importante porque determina las características del movimiento articular de las vértebras cervicales. Entonces, cuando las vértebras avanza la vértebra superior sobre la inferior, necesariamente va a avanzar y va a tener que también ascender. Y cuando posterioriza, lo que va a tener que hacer es que va a tener que posteriorizar y descender. O sea, como se mueve en diagonal, si esto se mueve hacia adelante, no se puede mover hacia adelante de forma pura, sino que va hacia adelante y hacia arriba, y hacia atrás y hacia abajo. Entonces, si la vértebra genera un movimiento de anterioridad del lado izquierdo y posterioridad del lado derecho, significa que hemos realizado una rotación derecha, ¿sí? Que sería lo mismo, ¿no es cierto?, que realizar a su vez también una inclinación hacia el lado derecho. ¿Por qué ocurre eso? Porque la faceta del lado izquierdo, cuando anterioriza, asciende, y la faceta del lado derecho, cuando posterioriza, desciende. Por lo tanto, si está arriba la del lado izquierdo y está abajo la del lado derecho, significa que la vértebra está inclinada hacia el lado derecho. Y como la del lado izquierdo está más adelante y la del lado derecho está más atrás, significa que también está rotada al lado derecho. Entonces, la artrocinemática es súper sencilla en ese sentido. Rotación derecha, la faceta izquierda se adelanta y asciende. La faceta derecha posterioriza y desciende. ¿Qué pasó? Como esta está más baja y esta está más alta, significa que también inclinó hacia la derecha, y el hecho de que haya ido una hacia atrás y la otra hacia adelante significa que rotó hacia la derecha. Por lo tanto, la columna cervical tiene un acople directo, que quiere decir que el movimiento de rotación y de inclinación ocurren en la misma dirección, ¿ya? Es un movimiento combinado, porque acuérdense que estas vértebras no son, las articulaciones vertebrales no son cóndilos, ni son enartrosis, son facetas, ¿no es cierto?, artrodias. Por lo tanto, suman en los desplazamientos un movimiento que va a ser de desplazamiento, pero que en suma va a ser una rotación o una inclinación o una flexión. Entonces, por ejemplo, para que exista flexión, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? En la flexión, las dos facetas tienen que ir hacia anterior, ¿sí? O sea, va la del lado izquierdo y la del lado derecho van hacia adelante. Y en la extensión lo que va a ocurrir es que las facetas van a ir hacia atrás, ¿sí? Por ese motivo es que cuando nosotros observamos una concavidad anterior de la columna cervical, significa que la mayoría de las vértebras lo que hizo fue ir progresivamente hacia adelante. Hacen esto, o sea, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Se forma una concavidad anterior. Eso significa que la columna está en flexión. Y en una convexidad posterior, significa que las vértebras se fueron progresivamente hacia atrás, y eso significa que tiene una concavidad posterior, ¿sí?
Tenemos 7 vértebras en funcionamiento con concordancia al cráneo. Estas van a tener gran movilidad, son segmentos muy móviles, tienen importancia en el control sensorio motriz para mantener la función porque tienen tanto movimiento y son tan pequeñas y son varias articulaciones y además controlan sensorialmente los órganos de los sentidos, la orientación del oído medio, la orientación de los ojos, la orientación de la mandíbula, que esto está lleno de órganos propioceptivos, dentro de los cuales vamos a encontrar grandes volúmenes de usos neuromusculares, ¿ya? Y eso va a determinar que el cuello tenga mucha musculatura para generar niveles de control con estabilizadores locales, o sea, ver músculos pequeñitos que van a ser rotadores cortos que van a estar entre vértebra y vértebra para encargarse de mantener las posiciones de forma precisa, músculos motores con estabilización global que van a ser un poco más segmentarios, o sea, van a ir de una a dos vértebras, como son por ejemplo los multífidos, y los músculos de origen cervical o motores escapulares que van a ser músculos movilizadores, por ejemplo, los músculos grandes que son el trapecio, el semiespinal, el longísimo, el esternocleidomastoideo, esos músculos ni siquiera casi se insertan en el cuello. Son músculos que pasan por afuera o que en algún momento tienen alguna inserción en el cuello, pero que su función principal es movilizar la cabeza o la escápula o la parte baja de la columna o el cuello, pero en acople, ¿no es cierto?, a través de la movilidad general del segmento. Entonces, la musculatura que está más asociada a la columna, la que está más pegadita a la columna, cumple un rol principalmente más como estabilizador. Y mientras más pegada esté la musculatura a las vértebras propiamente tal, más estabilizadora va a ser todavía. ¿Se entiende eso? Mientras más pegado está la articulación, más estabiliza. Mientras menos pegado está, más moviliza, porque no tiene forma de controlar el movimiento articular de forma precisa en el mismo nivel segmentario, ¿ya? Aquí tenemos un mapa, que es un mapa de la movilidad global de la columna, donde tenemos no solo la columna cervical, sino que también la columna torácica y la columna lumbar. Esto nos explica cuánto es el movimiento que existe en flexo-extensión, flexión lateral y rotación axial en los distintos niveles vertebrales, ¿ya? Aquí están los grados de movimiento y vamos a encontrar, por ejemplo, que en C0, C1, nivel de C0, C1, C0 se considera el cráneo, por si acaso. C0 es el cráneo, el occipital, ¿ya? C0 es el cráneo, el occipital, C1 el atlas, C2 el axis y después vienen todas las vértebras como las conocemos, ¿no es cierto? Hasta C7 a nivel cervical. Entonces, esta barrita de acá es el movimiento entre C0 y C1, entre el cráneo y el atlas. Está diciendo que el cráneo y el atlas tienen una movilidad de 25 grados de flexo-extensión. Este movimiento de acá. O sea, si yo dejo fijo el atlas y hago esto, 25 grados. El cabeceo, cuando usted dice sí, no, sí, ese movimiento son 25 grados y se realiza en la articulación atlanto-occipital. ¿Sí? Se llama cabeceo. Tenemos una pequeña movilidad de flexión lateral que son más o menos 5 grados. Casi nada, o sea, 2,5 y 2,5, súper poquito. Y de rotación axial 0,5 en el atlas axis. O sea, aquí, si yo hago esto, ya llega el límite de inclinación en la articulación atlanto-occipital. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque la articulación atlanto-occipital, por la dirección de los cóndilos, no permite la inclinación de buena manera. Lo que hace principalmente es tener un poco de rotación y un poco de inclinación, porque los cóndilos tienen una dirección que es posterior-lateral, antero-medial, están así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Permiten hacer esto: extensión, flexión, extensión, flexión. Y esos 5 graditos de rotación que tenemos ahí y de inclinación, ¿cómo los logra? Porque un cóndilo va más hacia adelante y el otro hacia atrás, y el otro cóndilo un poquito más adelante y el otro hacia atrás. Pero es poco, ¿se entiende? Entonces ahí tienen los 5 grados de inclinación, que es poquitito. Después tenemos el espacio entre C1 y C2, que es este de acá. Atlas axis tiene un poco menos de flexo-extensión, pero aún así tiene 20 grados, tiene muy limitada la flexión lateral con 5 grados, o sea, la columna cervical alta en suma son 10 grados de inclinación, pero tenemos 40 grados a 45 grados aprox de rotación axial. Ese movimiento, ¿no es cierto?, de rotación axial se da de forma pura en la trocoide, que está formada por la articulación atlanto-odontoidea, ¿sí? ¿No es cierto?, que está reforzada por posterior por el ligamento transverso y el ligamento cruciforme. Y hacia abajo vamos a tener los niveles cervicales, donde los niveles cervicales medios van a ser los que predominan en flexo-extensión,
C4, C5, C5, C6 y en parte C6, C7. Estos son los segmentos que tienen más flexo-extensión, tienen también un nivel que va disminuyendo de flexión lateral y un nivel razonable de rotación de 5 grados por segmento, que es harto para un segmento. Entonces, entender lo siguiente: definición, columna cervical, la flexo-extensión del cabeceo 25 grados se da en el occipital con el atlas. Después de eso la flexo-extensión disminuye y aumenta ¿dónde? En la columna cervical media, principalmente C5, C6, ¿sí? Ahí es donde aumenta más la flexo-extensión. O sea, el eje de la flexo-extensión del cuello es C5, C6, columna cervical baja. Y además va a tener altos índices de inclinación lateral y rotación. Por lo tanto, de la columna cervical baja, el segmento más móvil es C5, C6, que anda por ahí con C4, C5, pero C5, C6 digamos, son los segmentos que tienen mayor actividad. C4, C5, C5, C6. ¿Bien? Después de eso, la movilidad disminuye en flexo-extensión de forma importante hacia la columna torácica, y la columna torácica va a mantener más o menos estable y bajo los niveles de inclinación lateral. Estos niveles cérvico-torácico, inclinación lateral muy poquito, casi nada, menos de 5 grados. Disminuye también la rotación axial en C7, pero a nivel de T1 hasta T8, T9 aproximadamente lo que tenemos es un grado un poquito mayor de rotación axial, ¿ya? Son varios segmentos que hacen rotación axial y muy poca flexo-extensión, también poca inclinación. Entonces, la columna torácica, ¿qué es lo que hace principalmente? Inclinaciones y rotaciones, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos las jivas costales en los pacientes con escoliosis, porque lo que menos hace la columna torácica, o lo que menos querría hacer, es flexo-extensión, y lo que más quiere hacer es rotación. Por eso vemos jivas. ¿Se entiende, no? Eso no quiere decir que no podamos tener pacientes hipersifóticos. Está diciendo que si tú tienes una vértebra y la vértebra se mueve en sentido tridimensional, o sea, se puede mover hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, y puede girar. De todos esos tres movimientos, ¿cuál es el que más quiere hacer la columna torácica? Girar. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú fuerzas, después lo vamos a ver. Si yo fuerzo el movimiento en un sentido, por ejemplo, le hago flexo-extensión, la vértebra, al hacer la flexo-extensión, que es el movimiento que menos quiere hacer, normalmente para hacerlo tiende a forzar pasivamente el resto de los movimientos y tiende también a limitarlos. O sea, flexo-extensión, tengo poca flexo-extensión, ya, pero te voy a obligar a que hagas flexo-extensión. Ok, voy a hacer flexo-extensión, pero cuando lo haga, ¿qué va a hacer? Se va a girar todo lo que pueda, porque lo que quiere hacer es rotar. Entonces, si tú la obligas en un movimiento, pero el movimiento que la vértebra quiere hacer el otro, te va a hacer el movimiento acoplado. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que vemos que iba en la columna torácica. Y en la columna lumbar, ¿qué es lo que tenemos? Flexo-extensión que aumenta de arriba hacia abajo. O sea, a medida que estamos torácicos, poquita flexo-extensión, y a medida que nos vamos haciendo más lumbares hasta llegar al sacro, lo que ocurre es que la flexo-extensión aumenta. Tenemos cerca de 18 grados de flexo-extensión en el nivel L5-S1, que es el segmento de la columna que más flexo-extensión hace. Por eso es que este segmento, si nosotros le forzamos de manera excesiva la flexión o la extensión o cualquier movimiento de ese tipo, tiende a lesionarse, porque además soporta el peso de todo el resto de la columna con un disco gigante, ¿no es cierto? Y lo que quiere hacer es flexo-extensión. Fíjense la rotación. Ni siquiera un grado, dos. Nada, no quiere rotar. Y la inclinación un poquito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace principalmente? Flexo-extensión. Flexo-extensión, rotación, columna, inclina, rota. ¿Cuál es el que más flexo-extensión tiene? Cervical en media, C4, C5, C5, C6. Después de eso, disminuye la flexo-extensión de nuevo en la columna torácica, prima la rotación, pero también tiene cierto grado de inclinación. Después la flexo-extensión disminuye y empieza a aumentar a partir de T10, cuando ya no hay costillas, se desbloquea la flexo-extensión y empieza a disminuir la rotación. La rotación disminuye en la columna lumbar, queda algo de inclinación, pero también va disminuyendo, y a medida que vamos bajando, más aumenta la flexo-extensión. ¿Sí? Entonces, eso es el orden que ustedes tienen que saber para manejar cada uno de los segmentos a nivel de la columna. Eso tienen que saberse. Tienen que saber cuál es el movimiento de los segmentos de la columna vertebral. Básicamente porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente y el paciente me dice, ¿sabes qué? Hago esto y me duele. ¿Dónde está el problema?
la articulación que se está moviendo, ¿sí o no? Si el paciente dice, ¿sabes qué? Hago esto y me duele, ¿tendrá sentido que le duelan las lumbares? No, ¿entiendes? Aparte hay que sumarlo con la anamnesis y también cuando tú evalúes la movilidad de la columna, quieras facilitar la movilidad, también se trata, porque en general cuando hacemos tratamiento de la columna se habla de conceptos segmentales y globales. Quiere decir que si una persona, por darle un ejemplo, tiene poca movilidad en la columna lumbar, hipomovilidad, ¿qué es lo que va a pasar ahí? A nivel global. Si no mueves la columna lumbar, no tiene poca movilidad de flexión de la columna lumbar, va a querer hacer ahora la flexión con las caderas, con la pelvis o con la columna torácica. ¿Sí o no? Y si tiene la columna en mala posición, va a forzar los movimientos en la otra parte de la columna para generar ese movimiento que le falta. Y a nivel segmentario, significa que yo vea, por ejemplo, nivel por nivel, cuáles son las zonas de la columna, por ejemplo, que tienen más flexo-extensión. ¿Qué pasa si yo evalúo el E5-S1 y el E5-S1 no hace flexo-extensión? Y resulta que el que hace más flexo-extensión es el E1 y el E2. Hay algo, ¿se entiende? ¿No? Entonces, para eso no sirve. Es como cuando ustedes evalúan el hombro, como que el hombro encontraron, oh, el hombro no tiene rotación externa. Es lo mismo que yo vea que una lumbar no tiene flexo-extensión, ¿se entiende? ¿No? Por eso hay que saberlo. ¿Cómo se mueven las vértebras? Según las leyes de Frayet, Frayet era un osteópata cerca de los años 20 que se percató, analizando la biomecánica de la columna, que la columna tenía comportamientos distintos dependiendo de qué segmento de la columna se movía. Básicamente en relación a que las vértebras, como le decía, se mueven particularmente de forma facetaria, pero el movimiento facetario compone finalmente un movimiento tridimensional que es la rotación, la flexión y la extensión. Entonces, cuando la vértebra inclina, flexiona o extiende, normalmente acompaña ese movimiento de otro movimiento, ¿ya? Entonces crea unas reglas, que son las reglas de Frayet. Estas reglas, como les digo, son osteopáticas y se utilizan más que nada para entender el movimiento de la columna. Yo las considero bastante aceptables, de hecho Panjabi igual acepta en parte estas reglas, y otros autores que son biomecánicos modernos, incluso Capagni también, digamos, se entiende. A veces puede ser que en anatomías específicas, personas que tienen columnas en posiciones no naturales, no se comporten tal cual como sale acá, pero en general está bien. Entonces vamos a asumir dos tipos de posiciones. Una posición que es la posición neutra y otra posición que es la posición no neutra. ¿Qué quiere decir posición neutra? Significa que la columna está respondiendo a lo que nosotros podríamos llamar un patrón normal de lordosis y una rotación neutra con una inclinación neutra. O sea, una persona que tiene una postura buena. ¿Se entiende, no? Posición neutra. Posición no neutra vendría siendo dos situaciones. Una persona con una postura mala, donde la columna, por ejemplo, la columna lumbar, que debería tener en posición neutra lordosis, no tiene lordosis. O casos en los cuales una persona con postura que no es la más correcta, está en la posición no neutra. Por ejemplo, que yo esté en flexión. Si yo estoy en flexión, mi columna lumbar no está en lordosis, por lo tanto está en posición no neutra. Si yo estoy con la espalda derecha y mi espalda tiene lordosis, significa que estoy en posición neutra. Si yo, por más que quiera, me coloco de pie y mi columna está plana y rectificada, es una posición no neutra. ¿Se entiende, no? Entonces, si una persona, por ejemplo, ustedes lo evalúan y la persona dice, tienen las lumbares planas, rectas, no tienen lordosis lumbar, lo más probable es que esa persona en reposo esté en posición no neutra. ¿Se entiende, no? Ahora, si yo, por ejemplo, inclino a la izquierda, estoy en posición no neutra. ¿Se entiende, no? Es bien sencillo. Entonces, las carillas articulares de la columna cervical inferior, vamos a dividir la columna cervical en superior e inferior. Inferiores de C2 hacia abajo. Las carillas articulares de C2 de abajo con el resto de la cervical. La superior es la columna cervical de C2, odontoides más carillas articulares hacia arriba. Columna cervical baja siempre está en posición no neutra. Y las regiones torácicas y lumbares tienen posiciones neutras y no neutras. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos? Te dice que el cuello siempre está en posición no neutra. Siempre está en posición no. Da lo mismo si lo dejo aquí, no neutro. Si lo dejo acá, no neutro. Si lo dejo acá, no neutro.
¿Se entiende, no? Siempre va a ser lo mismo. Da lo mismo. Aquí no aplica el concepto de neutro y no neutro. Para movilidad está neutro y no neutro. Y la columna torácica puede estar neutra o no neutra, y la lumbar neutra o no neutra. Pero la cervical siempre es no neutro. Por lo tanto, siempre se va a comportar igual. Eso te está diciendo. Siempre se va a comportar igual. Eso es lo que se llama la posición de Freire. Entonces, en base a eso, tenemos tres leyes. La primera ley, según el resumen de Mitchell, es que la inclinación lateral neutra produce una rotación hacia el lado opuesto. En otras palabras, el grupo que se desplaza presenta una rotación hacia el lado de la convexidad del movimiento, que es máxima en el vértice. Primera ley dice, la inclinación lateral neutra se produce una rotación hacia el lado opuesto. ¿Sí? Para eso necesita que la columna esté en posición neutra. Por lo tanto, esto no pasa en la columna cervical. ¿Se entiende? O sea, esta ley no aplica a la columna cervical. Baja. Cervical baja. Estamos hablando de cervical baja. Porque cervical alta es otra cosa. La segunda ley dice, en posición no neutra. ¿Qué decimos en la columna cervical baja? Siempre es no neutra. Por lo tanto, esta ley aplica a la columna cervical baja. Hiperflexión o hiperextensión, que es la posición no neutra, la rotación y la inclinación lateral siguen la misma dirección. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Si inclino a la derecha, roto a la derecha. Si inclino a la izquierda, roto a la izquierda. Si roto a la izquierda, inclino a la izquierda. No, pues al mismo lado siempre. Columna cervical baja, rota, inclina al mismo lado. Eso le llaman acople directo también. ¿Por qué acople directo? Porque acoplan al mismo lado. O sea, yo roto e inclino al mismo lado. ¿Por qué ocurría eso? Porque las facetas están en 45 grados. Entonces, como están en 45 grados, si la faceta izquierda posterioriza, la derecha anterioriza, la izquierda quedó posterior, la derecha quedó superior, por lo tanto queda inclinado hacia la izquierda, y como esta está atrás y esta está adelante, ¿cómo queda? Rotado a la izquierda. ¿Se entiende, no? Fácil. Cervical baja, fácil. Problemas son cervicales altas, occipital y el resto de la columna. Hasta aquí fácil. Por eso es que siempre es mejor explicar esta parte fácil. La tercera ley dice que el movimiento de una articulación intervertebral en un plano disminuye inmediatamente la movilidad en los otros planos. ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo. Si hago flexión, ¿qué va a pasar ahora cuando quiera inclinar? Reflexiono. Si ahora ya estoy flexionado en la columna torácica, ¿qué va a pasar cuando quiera inclinar la columna torácica? Me va a costar. Voy a tener menos rangos. Los rangos de movimiento se disminuyen tridimensionalmente. Entonces yo, por ejemplo, la columna puede hacer flexión, extensión, inclinación y rotación. Si yo roto primero, la flexión y la inclinación se limitan. Si yo flexiono, la inclinación y la rotación se limitan. Si yo inclino, se limita la flexión y la rotación. ¿Se entiende, no? O sea, tú ocupas un movimiento en un sentido y el resto de los movimientos en el otro sentido disminuyen en magnitud. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si una persona, por ejemplo, tiene cifosis torácica, la inclinación en esa persona va a estar disminuida y la rotación también va a estar disminuida. ¿Se entiende, no? Eso te está diciendo en el fondo. Entonces, tridimensionalmente la vértebra agota el movimiento cuando se mueve en una dirección. Es tan así que, de hecho, si tú flexionas el cuello, las columnas cervical baja ya casi no inclinan. O sea, tú inclinas y quieres hacer esto. Ah, mira, pero si igual inclina el cuello. ¿Dónde está inclinando? Cervical alta. ¿Se entiende, no? O sea, dice que todas las cervicales bajas, de C2 hasta C7, flexionaran. Llegan al final, ¿qué ocurre? Como ya flexionaron, se comieron la rotación y se comieron la inclinación, ya no flexionan. ¿De dónde queda la inclinación? De S0C1 y de C1C2. 10 grados hacia un lado, 10 grados hacia el otro. ¿Se entiende? De hecho, de esa forma evaluamos. Vamos a ver para que se hagan una idea. Yo puse mi cabecita sobre mí, entonces yo digo, ya, esto que estoy sintiendo acá arriba solo se mueve el cráneo. Inclinación cervical alta, inclinando el occipital sobre el ala y tengo 5 graditos extra que me da
lambda sobre el axis. Tengo 10 grados a un lado y 10 grados a otro. Nuestra extensión, tengo 15 grados de extensión C0C1, 10 grados C0C1, flexión. Ok, rotación, 45 grados a las axis, y el resto, ¿qué significa? Se movió el resto de la columna hacia abajo. C2 y C7. Entonces, si yo hago esto, digo, quiero solo mover el lambda con el axis. C1, C2. ¿Qué hago? Bloqueo la rotación de C3, C4, C5, C6, C6. ¿Cómo la bloqueo? Flexión. Flexión. Y ahí solo me da 45 grados. ¿Por qué? Porque la otra es llamada rotación porque es flexionada. Y la rotación, ¿por qué? Porque tenemos un movimiento de sentido flexión. De hecho, así se evalúa la rotación de C2. Y ahí tengo el doble de el lambda con el axis de rotación. ¿Se entiende? Si vuelvo acá, ahora tengo 90 grados. ¿Por qué? Porque se está moviendo la vuelta de la tabla. ¿Se entiende? ¿Por qué evaluar también podría hacer esto? Inclino, me dan de desviar 45 grados hacia el otro lado. 45 grados hacia abajo. Mira el movimiento rotación. ¿Ves cómo se explica? ¿Queda claro, no? Facilito hasta acá. Entonces, en base a eso tenemos movimientos de tipo 1 y movimientos de tipo 2. Movimientos de tipo 1 quiere decir que la inclinación lateral y la rotación siguen direcciones opuestas. Inclinación lateral y la rotación siguen direcciones opuestas. ¿En qué ley se va a dar esto? La inclinación lateral neutra produce una rotación hacia el lado opuesto. Primera ley. Movimiento tipo 1. Movimiento de tipo 2. La inclinación lateral y la rotación se producen hacia el mismo lado. ¿Qué ley? Segunda ley. Cervicales bajas. ¿Sí? Cervicales bajas. Segunda ley, movimiento tipo 2. O podríamos decir movimiento también de acople directo. En algunos textos dice movimiento de acople directo. O si se refieren a las leyes de Fayet dicen movimientos en segunda ley. O movimientos de tipo 2. Son sinónimos. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa en la columna cervical baja. Puedo entender a partir de esto que en la columna torácica y en la columna lumbar y en el cráneo ocurren cosas distintas, ¿sí o no? Entonces en la columna torácica podemos tener movimientos de tipo 1 o de tipo 2, dependiendo de la posición en la que esté la columna. Por ejemplo, si yo estoy acá, ¿qué va a hacer las lumbares cuando rote? Van a inclinar al mismo lado. ¿Se entiende, no? Porque estoy en posición no neutra. Entonces si yo hago una flexión lumbar, cuando incline la columna lumbar va a rotar e inclinar al mismo lado. Pero si estoy en neutro, ¿qué va a hacer la columna lumbar? Cuando incline, va a rotar al lado contrario. Entonces, ¿qué pasó acá? Distinto a la cervical. Inclina a la izquierda, rota hacia la derecha. ¿Se entiende, no? Pero si hago esto, ¿qué pasa? Inclina a la izquierda y rota a la izquierda. ¿Se entiende, no? Fácil. Torácica. Estoy en neutro. Inclino a la izquierda, ¿qué pasó con la vértebra torácica? Rotaron a la derecha. Inclino ahora la columna, ¿qué pasó? Inclinaron mi columna hacia la izquierda. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Depende de la posición neutra o no neutra. Entonces, en los niveles vertebrales, C0, C1, C2. Perdón, C0, C1. El movimiento combinado es de tipo 1. Movimiento tipo 1 era, primera ley, rotación, inclinación, dirección opuesta. C1, C2, da lo mismo y aquí no importa porque esto es una trocoide. Entonces no aplica ninguna de las leyes de Fayet, no hay movimientos combinados. ¿Se entiende? Y de C2 hasta T4, torácica 4, de la segunda cervical hasta la segunda torácica que ocurre, tipo 2, rotan e inclinan al mismo lado. ¿Perfecto? ¿Ya? Ahí dice de qué manera se bloquea la columna. Porque básicamente si se rotan e inclinan al mismo lado, si tú, para entenderlo de alguna forma, yo tomo el cuello y lo roto y lo inclino al mismo lado, no voy a encontrar tope a la movilidad. En cambio, si lo roto e inclino al lado contrario, ¿qué ocurre? Se bloquea el movimiento. Por eso es que habla del bloqueo. ¿Sí? O sea, si ustedes, por ejemplo, inclinan a la izquierda y rotan hacia la derecha, se bloquea la columna, no te deja hacer más movimientos. ¿Se entiende, no? En cambio, si yo roto e inclino, ¿qué pasa? Roto, inclino y puedo seguir mucho más hacia allá. ¿Sí?
Por eso habla de los bloqueos. Entonces normalmente cuando tienes un movimiento tipo 1, se bloquea con un movimiento de tipo 2. Cuando tienes un movimiento tipo 2, se bloquea con un movimiento de tipo 1. ¿Ya? Y C0, C1 se comportan distinto. ¿Por qué? Porque acá tenemos cóndilos en el atlas. Entonces, ¿cómo se va a comportar el atlas con el occipital? Igual que la regla cóncavo-convexa. Por eso habla de movimientos combinados tipo 1. ¿Ya? Básicamente, vamos a hablar de movimientos de los cóndilos. El cóndilo es convexo y el atlas es cóncavo. Atlas, cóndilo. O sea, cóndilo, atlas. ¿Sí? Carillas del atlas y el cóndilo occipital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago extensión, significa que los cóndilos deslizan hacia adelante. Si hago flexión, los cóndilos deslizan hacia atrás. Si hago inclinación lateral, los cóndilos deslizan. Si incliné hacia la derecha, los cóndilos deslizan hacia la izquierda. Si inclino hacia la izquierda, los cóndilos deslizan hacia la derecha. Si inclino la cabeza hacia la izquierda, significa que el atlas rotó hacia la derecha. ¿Se entiende? Eso es lo que dice ahí. Cuando incline la cabeza a la izquierda, el atlas va a rotar hacia la derecha. Movimiento tipo 1. Si roto la cabeza hacia la derecha, significa que el atlas se inclinó hacia la izquierda. ¿Sí? En ese sentido, el atlas se comporta como una especie de menisco para la inclinación y genera un desplazamiento lateral que tiende a acompañar el desplazamiento del rodar del cráneo. Por ejemplo, si inclino la cabeza hacia la derecha, el atlas rota hacia la izquierda, pero desliza hacia la derecha. ¿Ya? Movimiento extra. Entonces, repítanlo conmigo para que se puedan acordar de eso. ¿Ya? Si yo inclino la cabeza hacia la derecha, ¿hacia dónde inclina, hacia dónde rota el atlas? Hacia la izquierda, hacia el lado contrario. ¿Y hacia dónde desliza el atlas? Hacia la derecha. ¿Se entiende? Se mueve como un menisco, se mueve con el cráneo, pero rota en dirección contraria a la inclinación. Ese es el comportamiento que dice. ¿Sí? Quiere decir que si yo inclino la cabeza hacia la derecha, el atlas hizo eso. Se movió hacia la derecha y rotó hacia la izquierda. ¿Está claro? Si inclino hacia la izquierda, el atlas deslizó hacia la izquierda y rotó hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si levanto el hombro derecho sobre 180 grados? Si levanto el hombro derecho sobre 180 grados, la cabeza se inclina hacia la derecha. Eso significa que las cervicales bajas deslizan del lado derecho hacia el posterior inferior y la izquierda hacia anterior y superior. Por lo tanto, las vértebras cervicales bajas C2 a T4 rotaron hacia la derecha, inclinaron hacia la derecha. ¿Y el occipital qué hizo? Si el occipital hubiera seguido la inclinación de la cabeza, lo que significa que el occipital inclinó también hacia la derecha, el atlas deslizó hacia la derecha, rotó hacia la izquierda, los cóndilos occipitales se inclinaron, o sea, deslizaron hacia la izquierda. ¿Se entiende, no? Fácil. Esa es artrocinemática. ¿Ya? O sea, ahí puede pasar porque estamos viendo lo normal. O sea, dicen, no, el profe está loco. Sí, está medio loco. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido a una persona que levante el brazo, y al levantar el brazo veo que me rota la cabeza hacia la izquierda, significa que el atlas no desliza hacia la derecha. ¿Se entiende, no? Eso es lo que yo pienso. A mí clínicamente me sirve eso. Por eso es que tengo que saberlo. ¿Se entiende? Entonces, pero ¿para qué me pasa esto? No, aparte que hay que entender después qué pasa con todos los ligamentos, con los músculos y todas esas cosas. Hay un montón de tips clínicos que normalmente hay que dicen, ya, a ver, ¿sabes qué? Tu problema es que levanta el brazo hacia allá, tengo un problema acá en el hombro, cuando llego con el hombro hasta acá arriba. ¿Qué te duele? Te duele el hombro, perfecto. Cuello, se arregla el problema del hombro. ¿Sí? Puede ayudar, no estoy diciendo que sea absolutamente eso, pero en parte, si tú ves la cadena cinemática, puede haber sido
de repente que el radio no posterioriza, quizás tiene un tope que genera una hiperactividad del supinador, ¿no es cierto?, a nivel de, por ejemplo, del descenso del escafoide, puede tener un escafoide bloqueado, puede ser que le falte extensión de codo, puede ser que el hombro no deslice hacia inferior, puede ser que la clavícula no rote hacia posterior, puede ser que la columna torácica no está inclinando hacia la derecha, puede ser que el atlas no está deslizando hacia la derecha, puede ser que el atlas no esté rotando hacia la izquierda, puede ser que los cóndilos estén bloqueados y que el cóndilo no deslice hacia la izquierda. Para mí eso es una elevación del brazo derecho, ¿entiendes? Articularmente. No he hablado de los músculos, ni de los ligamentos, ni de los nervios. Para mí eso es lo que una persona, eso significa para mí que alguien me diga me cuesta levantar el brazo o me duele algo cuando levanta el brazo. ¿Se entiende? ¿No? Y después tú sacas tus conclusiones a partir de eso. Por eso está bonita la biomecánica, porque te permite arreglar problemas. Si no, ¿cómo? Si esto es kinesiología. Ahí tenemos el atlas con el axis, ¿no es cierto? El occipital, la columna, acordarse que esto está adosado después al tórax, tenemos las costillas acá entre medio, hay grandes grupos musculares, ahí está la articulación atlanto-occipital. El atlas, fíjense que no tiene apófisis espinosa prominente, por eso es que no lo podemos palpar atrás y se palpa C2. ¿Sí? Todo este espacio está relleno de musculatura, y hacia abajo y hacia atrás, aquí tenemos el ligamento nucal. Bien, ahí está el occipital con las carillas que yo les había dicho que eran posterolaterales, anteromediales, o sea, van así. El occipital, esta es la parte de atrás del occipital y las carillas van hacia adentro. Entonces, cuando se mueve, ¿qué hace? Extensión, extensión. Flexión, ¿qué hace? Flexión. Inclinación lateral, inclinación lateral. Rotación, hace lo mismo. No puede rotar sin inclinar. ¿Se entiende, no? Para rotar, tiene que hacer exactamente lo mismo, tiene que moverse hacia un lado. Y lo hace en sentido inverso, ¿ya? Ahí están las carillas articulares del atlas, el espacio que deja para los odontoides. Eso te permite en cierta medida 10 a 20 grados de flexión. Ahí va metida la rotación, ¿no es cierto?, del atlas. Y tenemos aquí esta apófisis que es bien prominente. Tenemos los agujeros transversos y las masas articulares del axis por detrás que nos permiten la movilidad. Y ahí está todo mezclado, ¿no es cierto?, con tejidos ligamentosos que son bastante robustos y las uniones musculares en la parte alta. Tenemos entonces dos raquis, un raquis cervical superior y un raquis cervical inferior. El cervical superior contiene la vértebra cervical hasta la segunda cervical y además incluye el occipital. Y el raquis cervical inferior está formado por la meseta inferior del axis hasta la primera vértebra dorsal. Movimientos, lo que habíamos hablado recién, es responsable de los pequeños movimientos de cabeceo. El atlas y el axis intervienen en la extensión larga del cuello, con flexión de 10 y extensión de 25, cabeceo próximo. En realidad esto es un poco menos, son como 10 y 15. La articulación atlanto-odontoide es responsable del 50% de la rotación total del cuello. Y el cervical inferior tiene una extensión y flexión de 0 a 100 grados, con inclinación de 45 en total, con un total de 90 grados y una rotación de 80 a 90 grados en total, de la cual es responsable del 50%. O sea, rota 45 grados. Ahí están las vértebras del atlas, masas laterales, y vamos a ver los ligamentos. Es importantísimo lo que ocurre acá, porque acuérdense que a nivel del atlas con el axis todavía tenemos bulbo raquídeo. ¿Sí? Estamos detrás de la boca. Si abro la boca, veo el axis. Eso debería ver, la boca abierta. Con radiografía, sí, pues no así como viéndome el espejo. Voy a ver una radiografía y se ve el atlas con el axis. Tan exacta, de hecho, mira, ahí está la boca, ¿no es cierto? Y ahí veo el atlas con el axis y la persona tiene la cabeza bien orientada, ¿ya? Entonces es una zona bien delicada y que tiene mucha movilidad. De hecho, el 50% de la movilidad cervical está entre C0, C1 y C2. Es mucha movilidad, ¿ya? Por lo tanto, tiene una gran cantidad de ligamentos robustos, donde los que más llaman la atención, sobre todo por la robustez, es el ligamento transverso. El ligamento transverso es el ligamento que se encarga de mantener contenida los odontoides, ¿ya? Acuérdense que el odontoides está anterior y que viene a reemplazar el cuerpo del atlas. O sea, el atlas no tiene cuerpo, el atlas tiene solamente un cuerpo. Entonces ahí tú tienes la odontoide y el ligamento transverso va por detrás de la odontoide, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que evita el ligamento transverso? El ligamento transverso lo que evita es que cuando tú haces flexión, ¿qué hace el atlas? ¿Qué hace el atlas de flexión?
¿Con quién se mueve? ¿Se mueve con él? ¿Qué pasa cuando yo inclino a la derecha? ¿Hacia dónde se mueve el atlas? Desliza a la derecha y rota a la izquierda. Entonces, si yo inclino la cabeza hacia la derecha, el atlas desliza hacia la derecha. Entonces, si inclino la cabeza hacia adelante, ¿hacia dónde se mueve el atlas? Hacia adelante. Acompaña el deslizamiento, pero cuando inclinas o rotas, rota al lado contrario. Si inclino a la derecha, rota a la izquierda. Si rota a la izquierda, inclina a la derecha. Pero si hago la inclinación derecha, desliza a la derecha. Y si hago la flexión, desliza hacia adelante. Si hago la extensión, desliza hacia atrás. El deslizamiento va con el cráneo. La inclinación y la rotación son inversas, pero el deslizamiento es con el cráneo. Entonces, si yo inclino la cabeza hacia adelante para la flexión, significa que el atlas acompañó al occipital hacia adelante, que los cóndilos del occipital se fueron hacia atrás. El problema es que si el atlas se mueve hacia adelante, es la odontoides. Aquí está el atlas. Entonces, la cabeza se mueve hacia adelante. Vamos a hacerlo de lado. Se mueve hacia adelante. ¿Quién se mueve hacia adelante? El atlas. ¿Y qué hace la odontoide? Tiene que acompañar al atlas, porque para eso tiene el ligamento transverso atrás. Si no lo tiene, ¿qué pasa? Se mueve el atlas hacia adelante, la odontoide se queda atrás. ¿Y qué hay atrás de la odontoide? El bulbo requídeo. ¿Sí? El bulbo requídeo. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Paro cardiorrespiratorio. Exacto. Eso es la segunda causa de muerte en pacientes hiperlaxos, dentro de los cuales destacan los pacientes que tienen el síndrome de Ehlers-Danlos y los pacientes con síndrome de Down. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Se corta este ligamentito porque el paciente es hiperlaxo, o el paciente tuvo un movimiento rápido de cuello, por ejemplo un latigazo, y la cabeza se fue hacia adelante bruscamente, y como es hiperlaxo, pasa hacia atrás y la odontoide se queda, comprime el bulbo entra en shock, ¿no es cierto? O se inflama, el paciente hace un paro cardiorrespiratorio. Y también es una condición de riesgo en pacientes que tienen enfermedades reumáticas de columna, ¿ya? Síndrome Reiter, artritis reumatoidea, etc. ¿Sí? ¿Sí? Para eso sirve saber la biomecánica. Para eso sirve. ¿Ya? El ligamento transverso es el ligamento más grueso del cuerpo humano. ¿Sí? Es de todos los ligamentos el que tiene el mayor volumen. Y es una línea de vida o muerte, ¿sí o no? Por eso tiene que ser así. Sobre ese ligamento tenemos dos ligamentos extra principales. El ligamento cruz, que es un ligamento que refuerza al ligamento transverso en sentido lateral, pero también en sentido anteroposterior, uniendo el atlas con el occipital y con C2. Y por superior, a nivel odontoideo, tenemos un ligamento occipito odontoideo, ¿ya? Este que está acá, ligamento 1, occipito odontoideo medio, dos occipitos odontoideos laterales, ¿ya? Los occipitos transversos, y me voy a detener un poco acá en estos que son los ligamentos occipito odontoideos laterales. Estos ligamentos occipito odontoideos laterales tienen otro nombre también. ¿Cómo se llaman? ¿Ligamentos? Alares. Ligamentos alares. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función de estos ligamentos alares? La función de los ligamentos alares es que cuando tú inclinas la cabeza hacia un lado, el ligamento, por ejemplo, si inclino la cabeza hacia la izquierda, se tensa el ligamento alar del lado derecho. Entonces, de esa forma, el ligamento alar del lado derecho evita que el atlas se deslice en exceso hacia la izquierda. Acuérdense que lo normal es que tú inclines la cabeza a la izquierda y el atlas se desliza hacia la izquierda, hacia el mismo lado, y rota a la derecha. Entonces, yo inclino a la izquierda, el ligamento alar evita que el atlas se vaya en exceso hacia la izquierda. Y por otro lado, hace que cuando yo inclino hacia la izquierda, se tensa este ligamento, lo tira y hace que el atlas rote hacia la derecha. O sea, el responsable de que el atlas rote hacia el lado contrario, en parte es el ligamento alar. ¿Sí? Evita el deslizamiento excesivo del atlas en la misma dirección que el cráneo y permite la rotación en sentido contrario del atlas. Y esa rotación en sentido contrario del atlas es la que permite que nosotros podamos hacer esto. Y que la cabeza siga mirando al frente. ¿Sí? Creo que se dice.
¿qué tendría que pasar para que una persona, o sea, cómo yo veo el ligamento oral? El ligamento oral, el ligamento transverso, pero el ligamento transverso lo que hace es evitar que la odontoide se vaya hacia atrás. ¿Sí? La odontoide, si está cortado el ligamento transverso, la odontoide se va hacia atrás. Entonces, si me llevo la cabeza hacia adelante, lo mismo muy bien, le hago esto, me llevo el cráneo hacia adelante y veo con la columna cervical fija atrás. Si el ligamento transverso estuviera cortado, ¿qué estaría pasando? Ahí estaría dándole la bulbo aquí, tratando de provocarlo con para poder corregir. La otra opción que tengo resulta que si el ligamento transverso está cortado, la odontoides va a dejar de estar pegadita acá atrás. Entonces yo voy a tener un punto de todo para empezar a chocar de la manera. Eso se puede ver respecto a la palpación. Ahora, a nivel de los ligamentos alares, si yo inclino la cabeza hacia la izquierda, se tensa el ligamento alar derecho. Eso indica que el ata previsa el exceso hacia la izquierda y ese que anda rota a la derecha. ¿Por qué rota a la derecha? Ahí es un tema. ¿Por qué rota a la derecha? Porque el cuerpo humano hace que el ata rota hacia la derecha. Tiene una función importantísima. ¿Qué es lo que pasaba con la columna cervical baja cuando nosotros inclinábamos a la izquierda? ¿Cuál es el movimiento común? Y a rotar hacia la izquierda. Si inclino a la izquierda, rota a la izquierda, columna cervical baja, C2, T4. ¿Sí? Entonces, si inclino la columna cervical baja, me inclino la columna cervical hacia la izquierda, ¿qué hace la columna cervical baja? Rota hacia la izquierda. Pero ¿por qué no se queda mirando con la cabeza hacia abajo? Porque debería ser eso. ¿Sí o no? Debería ser esto. Inclino la izquierda ahí, o por izquierda. Eso hace la columna cervical baja. Debería ser esto. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no pasa eso? Porque si tú inclinas la columna cervical baja hacia la izquierda, significa que rota la columna cervical baja hacia la izquierda, pero que el occipital, y el ata en este caso, no va hacia la derecha. Entonces, cuando tú inclinas la cabeza y quedas con la cabeza mirando hacia el frente, significa que la columna cervical baja rotó hacia la izquierda y la columna cervical alta rotó hacia la derecha. ¿Entiendes? Y el alta pensó hacia la izquierda, porque inclinado al frente. ¿Entiendes? Entonces, esa rotación hacia la derecha es la que permite que cuando tú inclinas la cabeza hacia allá, ¿qué hizo la cabeza? Rotó hacia la derecha. Por eso me llegan los frutos. ¿Entiendes? Porque si el ala no hubiera rotado hacia la derecha, él hubiera quedado con la cabeza de la silla. Acuérdense que el plano se mueve por el ala. ¿Entiendes? La columna cervical baja debería haber quedado hacia abajo, pero ¿qué fue lo que pasó? Que como inclinó hacia la izquierda, el atlas de arriba gira hacia la derecha. Por lo tanto, si yo hago esto, voy a tener mucho menos rotación porque ya está rotado hacia la derecha. ¿Se entiende? La rotación C1, C2 está limitada. ¿Por qué? Porque ya rotó hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente y le digo, mira, inclina tu cabeza hacia la izquierda, inclina la cabeza hacia la izquierda, y mi paciente queda con la cabeza mirando hacia abajo, ¿qué significa eso? Que el atlas no rota a la derecha. ¿Se entiende? Si yo tengo un paciente y mi paciente, cuando le pido que incline la cabeza hacia la izquierda, hace esto, y me inclina el cuello hacia la derecha, ¿qué significa? Que la columna cervical baja y no inclina y rota hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, un paciente con artrosis cervical baja hace esto, y un paciente con artrosis cervical alta hace esto. Le dura hasta la batería. ¿Queda claro, no? Esto quizás es un poquito rápido en la forma en la que le estoy pasando la materia, pero es bueno que lo
bueno que lo vean así. Yo trato de explicárselo como de forma bien didáctica porque en realidad le doy el tip clínico al tío. No hay mucha diferencia entre las clases que le hago a ustedes cuando de repente nos piden que haga clases un poquito más avanzadas. Después si se le olvidan, créanme que no es tan grave. Va a depender si se quieren dedicar de forma especializada a un lado más que el otro. Yo me dedico a esto. Entonces como que tengo que tener todas estas cosas como súper claras y normalmente si me piden una clase cervical, se la alargo la clase cervical, puedo estar haciendo clases 2 semanas. ¿Sí? Más o menos. Entonces, esto más que nada para que entendamos la parte biomecánica, la parte de movilidad articular. ¿Ya? ¿Qué nos dice Cayet respecto a la lordosis cervical? La lordosis cervical, bueno, hay diferencia acá. Algunos autores dicen que son 35 grados, va a depender del punto del cual se mide, ¿no es cierto? Hasta 35 grados, o 20, 35, 25, 35. Cayet dice que son 20. ¿Ya? Entonces aquí Newman dice que son 35. 30, 35 como todo. ¿Ya? El punto de medición es distinto para Cayet que para Newman. Cayet mide los márgenes superiores de S1 y el margen inferior de T1. Newman lo que hace es medir la porción media del cuerpo de S7 y la porción media del cuerpo de S1. O sea, me gusta un poco más la medida de Newman porque es más abierta, ¿no es cierto? Nos dice que son 30-35 grados. En la psicosis torácica tenemos 40 grados y en la lordosis lumbar tenemos 45 grados. O sea, dentro de los rangos normales. Entonces es más facilito porque si ustedes se acuerdan dicen 30-35, 35-40, 40-45. ¿Sí? Más facilito. ¿Sí? Más bajando le va agregando 5 en 5. Nada más. Entonces cuando nosotros hacemos ahora extensión de cuello, la extensión cervical más o menos 85 grados según Newman, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Se suma la extensión de las cervicales altas con las cervicales bajas, como le había dicho, el movimiento de su deslizamiento posterior inferior, ahí pueden ver la flecha. De hecho, la parte de las cervicales superiores, mientras más arriba, más posterior, o sea, más inferior que posterior, y las cervicales bajas son más posteriores que inferiores, ¿ya? Por su parte, el occipital, ¿qué es lo que hacía? Si yo hago extensión de cráneo, los cóndilos del occipital deslizan hacia adelante y el cráneo rueda hacia atrás. El atlas se debería deslizar hacia atrás. Por eso es que fíjense que dice ahí, pivot. Bueno, ¿no? Ahí está todo lo que les acabo de explicar yo ahí y que se lo dije como poesía. Dice, mira, extensión cervical, ¿qué pasa? Rueda hacia atrás el cráneo, deslizan los cóndilos hacia adelante. ¿Qué hizo el atlas en la extensión? Se desliza hacia atrás, pivot. Lo bueno, ¿no? Se mueve con el cráneo, desliza hacia atrás. Y las facetas cervicales inferiores que hacen, se deslizan posterior inferior. En conjunto, las dos. Porque si hicieran de un lado y del otro, lo que pasaría es que rotarían. ¿Sí o no? En la flexión cervical, lo mismo, pero al revés. Aquí lo que va a pasar es que se va a tensar el ligamento nucal, los músculos interespinosos, vamos a tener deslizamientos anterosuperiores, se va a relajar el ligamento vertebral común anterior, se van a separar los segmentos, los canales raquídeos, ¿no es cierto? Los agujeros raquídeos, los foramenos raquídeos, y se va a comprimir el disco intervertebral a nivel cervical. En la rotación, vamos a tener que el atlas rueda hacia adelante a un lado y deslizar al lado contrario respecto a los cóndilos, lo mismo que habíamos explicado antes. Acá no tiene incluido la inclinación, pero eso ya se lo expliqué más en detalle. Aquí está, fíjense. Si inclino la cabeza hacia la derecha, lateral flexion, estas van hacia adelante y hacia arriba, estas van hacia atrás, hacia abajo. ¿Qué hizo el occipital? Si incliné en este caso hacia la, que inclinó hacia la derecha, esa función la cumple el recto lateral del lado de la inclinación, se genera la inclinación, el occipital rueda hacia la derecha, deslizan los cóndilos hacia la izquierda. ¿Sí? El atlas debería deslizar hacia la derecha y rotar a la izquierda. ¿Sí? Ahora, dentro de la protracción y retracción a nivel cervical podemos tener dos movimientos. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo que pasaba en la inclinación. Si yo inclino la cabeza hacia la izquierda para quedar mirando al frente, ¿qué pasó? La columna cervical baja rotó e inclinó hacia la izquierda y la columna cervical alta rotó e inclinó hacia la derecha.
Entonces, si yo hago flexión de cuello, quedo mirando hacia abajo. ¿Qué evita que quede mirando hacia abajo? Que la columna cervical alta hizo extensión y la columna cervical baja hizo flexión. Y si yo hago retracción, ¿qué evita que quede mirando hacia arriba? La columna cervical superior. Entonces aquí lo que pasó es que la columna cervical inferior hizo extensión y la columna cervical superior hizo flexión. ¿Se entiende, no? Se mueven a la inversa. La columna cervical alta y la inferior se mueven al revés. Entonces ahí tenemos la protracción cervical. Entonces una persona, ojo con eso, una persona que tiene anterioridad de cabeza, tiene una anteposición de cabeza, anda así, o perdió la lordosis cervical. Si pierde la lordosis cervical es equivalente a que flexione la columna cervical baja, ¿sí? Porque tenía la columna en extensión neutra. Si tiene la cabeza anteriorizada significa que tiene la columna cervical superior extendida, porque necesita mantener la vista al frente. Por lo tanto, asumo que los cóndilos occipitales están anteriorizados y eso va a significar que este paciente va a tener una sobrecarga, ¿no es cierto?, articular a nivel condilar, a nivel cervical inferior en las facetas de C1, C2, va a tener un estrechamiento del espacio C0, C1, este espacio que está acá. Fíjense la diferencia entre esto y este. Bueno, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Arterias vertebrales, nervios occipitales. ¿Sí? Esta persona, si tiene una contractura por acortamiento, ¿no es cierto?, del recto posterior menor, del semiespinal o del semiespinal, puede tener perfectamente una neuralgia suboccipital, puede sufrir con mayor probabilidad también cefaleas vasculares, si es que tiene una contractura, ¿no es cierto?, o un acortamiento de esa musculatura. Y con el paso del tiempo, ¿qué va a generar? Patologías por flexión en la columna cervical baja y patologías por extensión en la columna cervical alta. O sea, va a tener discopatías cervicales con hernias y acá va a tener artrosis cervical. ¿Se entiende, no? Y este probablemente va a tener artrosis facetaria, pero no discopatía, y va a generar acá un segmento de tensión por hiperextensión de los tejidos posteriores del cráneo. ¿Está claro? Distinta la clínica de un paciente con una cosa que con la otra. Y en base a eso, los músculos que se encargan de mantener este sistema funcionando son los músculos estabilizadores y los movilizadores. Los estabilizadores son los que están más pegaditos al cráneo y los movilizadores están más por fuera, ¿ya? Los músculos cervicales superficiales por lo general ejercen fuerza de torque y los profundos de estabilidad, bien sencillo. Y ahí los podemos dividir en distintos tipos de grupos. Los músculos que abarcan la región superior e inferior, la región cráneo cervical y los músculos de la región inferior. El trapecio y el angular se considera músculo de la escápula, pero también poseen funciones a nivel cervical y de la cintura escapular. El trapecio es un músculo global, ¿no es cierto?, que va a unir el occipital con la columna cervical inferior, incluso la columna cervical media y la escápula, ¿ya? Las fibras superiores van de C1 a C7, las fibras medias van de C7 a C3, las fibras inferiores van de T4 a T12, ¿ya? Principalmente el hombro extiende la cabeza, inclina la cabeza y funciona también como músculo trepador. Entonces, estas fibras cervicales son las medias, las superiores y las inferiores. Las medias son porque lo que hacen es generar aducción y acercamiento a la escápula al tórax. Las superiores lo que hacen es rotar hacia el superior y elevar en la escápula y inclinan el cuello hacia el mismo lado y lo rotan hacia el lado contrario. ¿Sí? El angular del omóplato se inserta en el vértice escapular, puede ascender la escápula y rotarla hacia abajo, y por el lado cervical genera tensión desde la primera hasta la tercera vértebra cervical, ¿ya? También toma parte de la cuarta a nivel lateral y participa como estabilizador a nivel cervical. Entonces el video lo voy a visto cómo hacer. El esternocleido es uno de los pocos músculos que tenemos por anterior y lateral, ¿ya? El esternocleido trabaja de un lado generando rotación hacia el lado contrario. Por ejemplo, si yo lo contraigo unilateralmente, produce inclinación al mismo lado, pero rotación hacia el lado contrario. ¿Sí? Por lo tanto, la elongación se hace a la inversa. ¿Cómo lo elongaría este músculo? Lo inclino al lado contrario y lo roto hacia el mismo lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Así lo estiro. ¿Ya? Ahora, si actúan los dos en conjunto, con el cráneo fijo, flexión cervical,
Con el cráneo móvil, extensión cervical, y con el cráneo y el cuello fijo funciona como accesorio a la respiración porque levanta la clavícula. ¿Sí? ¿Cómo se explica esto de la extensión cervical? Porque se inserta ahí, apófisis mastoide. ¿Dónde estaba el fulcro acá? A nivel de la oreja. Entonces se inserta detrás. ¿Qué hace? Va a descender la parte posterior del occipital y eso produce extensión cráneo-cervical. ¿Sí? O sea, hace que el cráneo haga esto. Pero ¿qué pasa si yo dejo enganchado al occipital por anterior? Con estos músculos de acá. Cuando se contrae ahora, lo que va a hacer es, en vez de hacer esto, como lo enganché aquí, le coloco una grapa ahí, el músculo largo de la cabeza, y ahora lo que va a hacer el esternocleido es eso. ¿Se entiende la diferencia? Porque cambia el punto. ¿Qué pasa? Es porque cambia de donde llega, de la cuadra. El lugar de donde llega no cambia. Lo que cambia es que este es claro. El esternocleido se inserta acá atrás, detrás. Entonces, si se contrae el esternocleido, ¿qué hace? Extensión. Ya. Colócale ahí un ganchito para que esto no se mueva. ¿Qué va a hacer ahora el esternocleido que se contrae? Va a hacer flexión. ¿Entiendes? Pero tiene que tener un ganchito. ¿Cuál es el ganchito? El largo de la cabeza. El músculo anterior. Sí, básicamente, de hecho, eso lo evaluamos. ¿Cómo lo evaluamos? Le digo al paciente, mira, acuéstate acá. Entonces, colocamos boca abajo y le decimos, levanta la cabeza, despliega la rodilla un poquito. Si el paciente hace esto, ¿qué significa? El largo cuello bajo. Como masajía. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el largo cuello? Evita la extensión craneocervical. ¿Qué hace el esternocleido? Acerca la cabeza al esternón. ¿Ya? Si lo dejo fijo, hace esto. Pero si ahora en vez de dejar fijo esto, lo suelto, ya el largo del cuello para abajo, ¿qué hace el esternocleido? Cuando quiera hacer esto, hace eso. ¿Qué quiere hacer? Digamos, de la diferencia entre las palancas musculares y las palancas óseas para poder entender bien eso. El esternocleido tiene dos inserciones. Una inserción que es del fascículo esternal y otra que es del fascículo clavicular. Y arriba se inserta en la apófisis mastoide. ¿Ya? Entonces, como les digo, eso es importante porque al final, si una persona tiene débil los músculos profundos de cuello, los anteriores, ¿qué va a hacer? Va a ocupar el esternocleido para mover la cabeza. Y si mueve el esternocleido, no mueve la cabeza con estabilidad. Lo que hace el esternocleido es apretarte la cabeza contra el tórax. Genera compresión. Entonces, es un músculo que normalmente entra en disfunción y se hiperactiva cuando las personas tienen pérdida de control del resto de la musculatura. Por ejemplo, una persona que tiene el cuello en posición posterior, anteposición de cuello. ¿Cómo está la columna cervical superior? Superior. Está en extensión. ¿Qué va a pasar con el esternocleido? Se acorta. Excelente. ¿Y qué pasó con el largo del cuello? ¿Qué va por acá? Se alarga. ¿Cuál está débil? ¿El corto o el largo? El largo. El largo del cuello está débil, por eso tiene la posición de la cabeza, porque le ganó el esternocleido, entonces le quedó la cabeza hacia adelante y hacia arriba. ¿Entiendes, no? ¿Sí? Ahí se ve el esternocleido con los dos fascículos y los tendones de inserción, clarito. ¿Ya? Y hace que se vea, ¿no es cierto?, la clavícula aquí y los bordes se pueden separar, ¿no es cierto?, en las dos partes terminales. Las inserciones ya las vimos. A nivel de la región craneocervical posterior tenemos un gran número de músculos donde se incluyen principalmente los más chiquititos. Aquí tenemos los músculos suboccipitales o los músculos del trígono suboccipital. Se llama trígono porque son como triángulos. ¿Ya? Son 4. El recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Yo en la prueba les pregunto las inserciones, las funciones, todo. Esto está de los ligamentos, de los tendones, las articulaciones, las cápsulas, es harta materia. Esta prueba es difícil. Estos músculos son bien particulares porque acuérdense que el occipital, la columna cervical alta, tenía harto movimiento, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué función va a tener este que está acá, el oblicuo inferior? Va de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. ¿Qué hace? Este es el atlas. Piensen que el atlas es como un caballo. ¿Sí? Y el axis es, el músculo es como el jinete que va en el axis. Entonces, ¿qué hace? Tira del lado de acá. ¿Qué hace el caballo? Va a mirar para allá. ¿Se entiende, no? Eso. Si se contrae esto, ¿qué hace el atlas? Rota hacia el lado del músculo que se contrajo. Entonces, este músculo que está acá es el rotador por excelencia de la región cráneo cervical. O sea, el rotador C0, C1. Cuando te dicen, mira, ¿cuánta rotación hay acá? C1, C2. ¿Cuánta es la rotación? ¿Cuánto? 10, ¿no? ¿Quién da más? 15, ¿quién da más? ¿Quién da más? 25, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuánto? 45. ¿Me lo dice por un lado o me lo dice por lado y lado? Por lado y lado, adjudicado. Perfecto. Son 90 grados. Rota 45 grados hacia la derecha, 45 grados hacia la izquierda. Es la mitad de la movilidad cervical. ¿Sí? Entonces, este musculito se encarga de hacer que tu cuello rote 45 grados. Hacia la derecha. Y este otro, 45 grados hacia la izquierda. ¿Queda claro, no? O sea, hace 45 a la derecha, 45 a la izquierda. ¿Es importante o no es importante? Recto, oblicuo inferior. Ya, el oblicuo superior, ¿qué va a hacer? Este va a hacer un poco de... ¿Qué les parece que hace? Un poquito de extensión porque está por detrás y ¿qué más? Algo de inclinación. Extensión e inclinación. Rota un poco, pero casi nada. ¿Ya? Estos que están acá, ¿qué van a hacer? Recto posterior mayor. Extensión y inclinación y rotación. Se ve ahí esto por las fibras, ¿cómo está, no es cierto? Si este se contrae, ¿qué va a hacer? Va a llevar el cráneo hacia allá y hacia atrás. Entonces, ayuda a rotar hacia el mismo lado del músculo. Ayuda a este dedo. No es tan fuerte para hacer eso, pero lo hace. Lo hace desde el occipital, este lo hace desde el atlas. ¿Ya? Y este de aquí, ¿qué hace? Extensión. Casi pura extensión. Ahora, por algún motivo extra, este músculo es bien especial. No está acá en la diapo, pero es tan especial que este músculo tiene inserciones que van hacia la dura madre. O sea, llega ahí, en esa parte del cuello, se mete por dentro, genera unas expansiones hacia la dura madre, de tal manera que cuando se contrae, tracciona la dura madre hacia posterior, para que cuando tú haces la extensión cráneo-cervical, no se comprima la dura madre y además se genera un pequeño bombeo de líquido cefalorraquídeo a nivel del cuello. Ahí estoy como hilando el espino en la función muscular, pero para que sepan que pasan cosas importantes acá. ¿Ya? Pasan cosas importantes. Y obviamente que también, por ejemplo, los dolores de cuello y todas esas cosas pueden ocurrir de forma importante. ¿Ya? Entonces, estos músculos se los pregunto en la prueba. ¿Sí? Normalmente les pregunto la función de uno, las inserciones, sí o sí se las pregunto para que lo tengan claro. ¿Ya? Ligamentos, músculos, todo lo que hablo más, por lo general va en la prueba y saben que las pruebas tienen muchas preguntas y que en las preguntas les pregunto por todo. O sea, hay una pregunta que dice respecto a la función de los músculos de cuello, el oblicuo inferior hace esto, o solo uno, solo dos, solo tres, ¿se entiende? ¿No? Entonces, ahí está el trígono suboccipital dibujado por Netter. Obviamente la extensión no son los únicos músculos que la hacen, por eso es que ahí viene el tema, mira. Tengo el recto posterior menor acá. Dice, oye, ¿por qué está el recto posterior menor ahí? Claro, extensión suboccipital. Pero además de eso tenemos grandes grupos musculares que van por posterior, como el músculo semiespinoso, el longísimo de la cabeza, que trabajan a niveles segmentarios, ¿no es cierto? Tenemos los oblicuos, tenemos también el músculo, bueno, está el longísimo que va también a su inclinación. Por delante tenemos el recto anterior de la cabeza, el recto anterior y el recto lateral de la cabeza, que son inclinadores y flexores craneocervicales, junto con el largo del cuello. Ahí está el dibujo cadavérico, y esto tiene como un espíritu grabado, ¿no? ¿Sí? Ese video tenía que correr y se... Ahí está, el oblicuo inferior, oblicuo superior no se ve, está ahí. El recto posterior mayor, y ese que está ahí el recto posterior mayor. ¿Ya? ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí?
grupo muscular que va cervical anterolateral está conformado por el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Además, el largo de la cabeza tiene unión caudal hasta C6, sin embargo, su gira atraviesa la columna cervical. Y en la región posterior tenemos el semiespinal y el multífido, que tienen uniones axis, ¿no es cierto?, que son niveles profundos de 4 o 3 niveles uno con otro. Y por anterior tenemos el largo del cuello y el largo de la cabeza, que se unen cefálicamente desde C1 y por lateral hasta la columna cervical inferior con los escalenos. Los escalenos, ¿ya? Los escalenos van por los lados, ¿cierto? Son triangulares y luego profundamente a cada lado del cuello tenemos 3 escalenos. El anterior, que va de los tubérculos anteriores de C3 a C6 y se une en la primera costilla. El medio, de las 6 últimas cervicales, va de esa primera y segunda costilla. Y el posterior, de la apófisis transversa de 7 cervicales hasta la segunda costilla. O sea, escaleno anterior va más adelante y une hasta C3, ¿no es cierto? C3 y 6. Después el escaleno medio toma 6 niveles cervicales y va hasta la primera y la segunda costilla. Y el escaleno posterior va hasta la segunda costilla, ¿no es cierto? Y toma las 7 cervicales. ¿Cuáles son las funciones? Elevan las costillas, porque van a las costillas, si que dejan la columna cervical fija. Pero si las costillas están fijas, lo que van a hacer es inclinar el cuello y estabilizarlo por los lados. Si se contraen de un lado y del otro al mismo tiempo, ¿qué pasa? El cuello queda fijo y bloqueado. Ahora, como están en general más adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Si se contraen todos, pueden inducir también flexión cervical, ligeramente, ¿ya? Otra cosa importante, si yo tengo mi cuello en posición bípeda y me relajo del lado izquierdo, el peso de la cabeza hace que la cabeza se vaya sola hacia el lado izquierdo. No necesito hacer que sea activo, excepto que yo lo haga contra resistencia. Por lo tanto, en inclinación izquierda, los escalenos derechos se contraen excéntricamente. O sea, si hago esto, lo que está pasando es que estos se relajan y estos trabajan para frenar que la cabeza no se vaya bruscamente hacia el lado. Si el cuello está fijo, ¿qué hago? Me ayudan a subir las costillas. Si están los dos fijos, ¿qué hacen? Afirman el cuello por los lados para que no se incline hacia la izquierda ni hacia la derecha. ¿Se entiende? Y lo que más importa acá desde el punto de vista anatómico y patológico es las relaciones que tienen. Por anterior, del escaleno anterior vamos a tener la vena subclavia y el nervio frénico, y por el escaleno medio, por delante del escaleno medio, vamos a tener la arteria subclavia y la rama del plexo braquial. El plexo braquial pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿ya? Y por lo tanto, el plexo braquial, además de la arteria subclavia, queda en el espacio triangular entre el escaleno anterior y medio. ¿Y qué les puede pasar ahí? Hay un músculo adelante, otro músculo atrás. Entre medio pasa el plexo braquial y una arteria. ¿Qué puede pasar? Se apretan. Se puede apretar. ¿Se ve ahí, no? Ahí está el escaleno medio y está el escaleno anterior. Por delante del escaleno anterior, el nervio frénico, la vena subclavia, y por posterior, la arteria subclavia y el plexo braquial. Entonces ahí se puede generar un síndrome de compresión arterial, ¿no es cierto? O un síndrome de compresión nervioso, que los músculos se aprieten tanto por una contractura fuerte y una mala posición del cuello, que podría estar sumado, por ejemplo, a una diferencia anatómica, como que sea que el paciente tiene una costilla extra acá. Si el paciente tiene otra costilla más, y le sumas que se le contracturaron los músculos y más encima ya la edad no la acompaña y empieza a generar posiciones viciosas de columna y cuello, ¿qué pasa si yo hago esto? Se aprieta acá, se contrae, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el cuerpo para mantener la relación de postura? Si no puedo llevar la columna torácica de extensión, está haciendo las costillas, porque necesito respirar. Si haciendo las costillas, ¿qué pasa? Se aprietan los escalenos y te genera una compresión. Eso se llama el síndrome del opérculo torácico. Es una patología. Y tiende a generar dolor cérvico-braquial, o sea, al paciente le duele el brazo y le duele el cuello. Y es frecuente, no es raro, frecuente. ¿Ya? Muy frecuente. Entonces ahí está. Pueden ver, ¿no es cierto? De hecho ahí pueden ver cómo la aprieta incluso contra la costilla. Si la arteria pasa más arriba, más aprieta, o si el paciente tiene una costilla extra, una costilla supernumeraria o una mega transversa, una transversa hipertrófica, más complicado todavía. ¿Ya? Y eso contribuye, ¿no es cierto?, a los síndromes compresivos. Ahí están las funciones del escaleno. Si las costillas están fijas o movimientos, fíjense cómo el escaleno anterior va más por anterior. Ayuda un poco con la lordosis, pero también puede inducir flexión cervical baja. ¿Ya? Y estos que son los últimos, dos músculos importantes, el largo del cuello y el largo de la cabeza. Más o menos, ahí está para que lo lean después, pero yo sé que lo van a estudiar muchas veces. Entonces, este es el largo del cuello.
¿ya? Y este de acá es el largo de la cabeza. Fíjense que el largo de la cabeza, donde termina, va a traer como una continuación, ¿cierto? Pero aquí está el largo de la cabeza. ¿Cuál es la diferencia importante entre uno y otro? El largo del cuello une todas las cervicales, unas con otras, hace como esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. El largo de la cabeza, ¿qué hace? Va a tener el occipital y une este con este, este con este, este con este, este con este, y se termina viendo el cuadro. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre el largo de la cabeza y el largo del cuello? El largo de la cabeza tiene la capacidad de mover el cráneo. El largo del cuello no va pegado al cráneo, por lo tanto solo mueve cervical. ¿Sí? Entonces, piensen que esto está en lordosis. Aquí tengo una lordosis. El largo del cuello va por delante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el largo del cuello si une este con este? Rectifica la columna cervical. Por lo tanto, hace flexión cervical. ¿Se entiende? Pero desde el cuello. No es lo mismo que yo tome la cabeza y que la lleve hacia adelante. Aquí yo puedo tener la cabeza atrás y llevar el cuello hacia la lordosis. Y el largo de la cabeza, ¿qué hace? Va acá, por lo tanto, ¿qué hace con la cabeza? Cabecea hacia adelante. ¿Entiendes? Ese es importante, ¿no es cierto? Estos dos músculos son probablemente los dos músculos más importantes en la mantención de la lordosis cervical, junto con el semiespinal que va por detrás. Entonces, ¿qué hace el largo del cuello? Eso, doble el entorno. Flexión cervical y aplana la lordosis cervical. Se contrae tanto en flexión como en extensión. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? El paciente hace extensión y acá hace flexión. ¿Qué pasó? Se contrae en extensión y también se contrae en flexión. Entonces lo que ayuda es a estabilizar, se contrae en todas las direcciones de movimiento. Y el semiespinal que ayuda también, ¿no es cierto?, a mantener la posición de la cabeza y el cuello. Perfecto. 1 hora 20.